último bloque de Estación Beligerante. Acaba de pasar el partidito por aquí, por nuestro estudio. Recordamos, están en Qué Tren los domingos a las 21:30 horas. Vayan a verla, es una obra maravillosa. Si quieren comunicarse con nosotras, participar de la mesa, pueden hacerlo al número de WhatsApp 11 67 10 37 58 o nos pueden mandar un mensajito a nuestras redes sociales @estación beligerante, así nos encuentran en Instagram. Dicho todo esto, vamos a dar inicio y estrenar esta columna de literatura volcánica con Cami. Bueno, estoy muy entusiasmada porque voy a dar inicio a mi columna por primera vez y seguimos con lo teatral porque voy a presentar a Alejandro Urdapilleta, un gran maestro, un actor increíble que hemos tenido en Argentina. Y lo traigo porque si bien fue un gran actor, ha sido también un escritor increíble y creo que se merece ese reconocimiento también. Alejandro es uruguayo, nació en Montevideo, Uruguay, en 1954. Nació en una época en la que sus padres se tuvieron que exiliar por un fallido levantamiento contra Perón. Después volvieron a Argentina y ahí es cuando él comienza sus estudios como actor con Augusto Fernández, que también fue un gran maestro. Y en ese momento tenemos que ubicarnos que Argentina sale, ¿no?, de la dictadura cívico-militar argentina y se empiezan a dar los primeros encuentros artísticos y culturales postdictadura, es decir, llega la democracia y llegan estos monstruos teatrales como Urdapilleta, Batato Barea, Humberto Tortonese, y empiezan, sí, la cara de Leti, tipo, sí. Llegan las plumas, llega el desparpajo, llega toda esa expresión física, toda esa liberación que tanto se necesitaba en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y llega en un momento muy particular, en un espacio que fue el Paracultural, que fue un centro de arte multidisciplinario donde había teatro, música, artes plásticas y toda esa disrupción, ¿no? Urdapilleta fue un actor que escribió un libro que se llama Vagones transportan humo, que es una recopilación de un montón de textos teatrales que fueron pensados para ser representados, pero también yo quiero iniciar como este pequeño debate que yo creo que estos libros quedan a veces mucho en el nicho teatral, ¿no? Hay mucha gente que no conoce estos libros porque se quedan como en el área de, bueno, es para teatro, ¿no? Como si quedaran relegados de la lectura, de la literatura canónica, si se quiere. Y es un libro muy especial porque todo ese desparpajo, todas esas plumas, todas esas maricas de los años 80, toda esa bizarreada, esa cosa berreta. Hoy estuve viendo para manejarme, para venir acá, un montón de videos que hay en YouTube. Es muy poco el archivo que hay, lamentablemente, pero con lo que hay ya se puede ver esa irrupción del cuerpo desnudo, de las tetas, de la boa de plumas del 11, ¿no? Como toda esa cosa marica. Y en sus textos está eso. Y en Vagones transportan humo, que en el 2019 fue la última edición que se hizo de la editorial Adriana Hidalgo. Hay un texto inédito en ese libro, también que fue uno de los últimos textos que él escribió. Y todo esto que vemos, ¿no?, de esa época, de esa irrupción, se refleja claramente en los textos de él. Son monólogos, son relatos, son ensayos quizás para llevar a la escena. Hay poesía también, porque él es como un actor dramaturgo, ¿no? Es una dramaturgia de actor este libro. Entonces hay que pensar también su escritura en relación a toda la improvisación que él pasó por su cuerpo, ¿no? Porque si bien él escribe obras y llevaba obras escritas para representar con Batato, con Tortonese, improvisaba mucho, ¿no? Y todos esos imaginarios que él tiene en la cabeza, todos esos personajes que arma, son impresionantes y tienen mucho que ver con
con señoras, ¿no? Señoras que están solas en sus casas. Hay melodramas, melodramas del sexo, melodramas de la vida. Hay mucha filosofía también en algunas poesías que están en el libro. Y a mí lo que me gusta mucho y por lo que quiero recomendar mucho este libro para que lo lea todo el mundo es que el primer texto, por ejemplo, se llama La Luna, que es un monólogo de una mujer que tiene un sueño sobre una diosa que crea el mundo. Ay, Leti, ¿lo leíste? No, pero la referencia me viene como muy... Muy adentro. Sí, atraviesa Atraviesa. mucho. Bueno, nada, hay algo ahí con Me las encanta. deidades, las Exacto. deidades que hablábamos la otra vez de este proyecto, bueno, y me tocó. Te tocó. Bueno, es una mujer, un ser femenino que sueña que una mujer es una diosa de las olas, del mar, y que crea el mundo. Entonces el texto empieza todo así, todo decorativo, armonioso, ornamentoso, y de repente dice, y caga un planeta, ¿entendés? Como que irrumpe el texto con esa irreverencia, ¿no? Con esa inmoral. Todo el tiempo en los textos hay como una frontera de la literatura, ¿no? Él nunca se consideró escritor, de hecho, como que él decía que le quedaba muy grande la palabra, pero hay mucha referencia mística, hay mucha referencia profana y todo el tiempo el humor. Es muy difícil para mí hoy en día encontrar textos que te hagan reír. Y yo el otro día releyendo este libro me cagaba de risa. Estaba en un bar y, o sea, necesitaba un cómplice en el momento para decirle, mirá lo que escribió Urda Pilleta, ¿entendés? Y en un momento, bueno, esta diosa del mar se ve que se encuentra a otro ser, a otra criatura, y en un momento dice, ¡uy, me embarazó! Como que quedé embarazada. Como la mitología. La griega, que se mitología. usaba mucho la violación, ¿no? Y quedó Y embarazada. pum, pum, quedé embarazada. Mucha sonoridad, hay mucho ritmo, porque él es actor, no hay que olvidarse de que es un actor, y en esa escritura él logra ese ritmo, esos gags, esos remates, que cuando lo lees decís, acá terminó este momento, acá empieza otro. Y de repente pasás la hoja donde te cagaste de risa y de repente, por ejemplo, hay un monólogo de un femicida. Entonces, ahí hay una incomodidad que también es muy difícil de lograr, ¿no? En la escritura y que no sea tan literal y tan explícito. Entonces, él logra generarte estados muy híbridos, donde pasás de reírte a sentirte muy incómodo, porque de repente es un personaje con una voz masculina, que es homofóbico, que tiene a la mujer enterrada en el jardín. Entonces, de repente, es un texto que te deja un poco de cara. Y después, otra poesía brillante. Y después, otro monólogo, después hay un diálogo también entre señoras. Bueno, todo ese universo urdapillesco está todo el tiempo en los textos. Y a mí lo que me interesa también de él es que no le importa si pone malas palabras, ¿me entendés? No le importa si se excede en decir malas palabras, en insultar, no tiene ningún tipo de problema. Y eso también, para la época, generaba un escándalo, ¿no? Como lo generaba en la escena. Entonces a mí esa conexión entre el texto y la escena, yo leo el libro y no puedo dejar de pensar en que ellos entraban en el público zamarreándose de las pelucas, diciéndose ¡hija de puta! Y la gente gritaba, la gente estaba enloquecida porque también se necesitaba como todo ese desparpajo y esos brillos, ¿no? Bueno, nosotras somos actrices y acá Leti también, me han dicho que sos actriz. Y es un código decir, bueno, ahora sé lo más urdapillesco, bueno, ahora sé lo más tipo Batato, ya es un código de actuación y es una marca. Propio, es ¿no? un lenguaje total, él creó un lenguaje. Y otra cosa de las que quiero hablar es que en este libro, bueno, él ganó un premio por este libro, ganó el premio de Página 12. Y también hay muchos dramas de personajes de clases bajas y también lo llena de humor, pero también tiene mucho drama detrás, ¿no? Yo estaba escuchando hoy una entrevista en la que contaba que la Mamaní, que es uno de los textos del libro, es de una boliviana, y él decía, yo saqué ese personaje porque eran las primeras personas que veía en Plaza Miserere,
ahí gritando, sola, ¿no? Que hoy en día es algo común. Vos vas por Plaza Miserere y hay un montón de personas que tienen un micrófono y dicen cosas, ¿no? Y hablan del mundo y por el mundo. Y hay muchos elementos criollos, muchos elementos argentinos. Es muy argentino el libro y es imposible no sentir esa empatía por elementos como la ensalada, no sé, con vinagre y aceite, el mate. Hay un texto que lo hace para Batato Barea, que es muy hermoso. Y eso también es parte de ese proceso post-dictadura, ¿no? Él se encuentra con Batato, se hacen muy, muy, muy amigos y empiezan a escribirse cosas para el otro. Che, yo te escribo esto porque lo quiero que lo actúes vos, ¿no? Entonces Wow. también pensar la escritura para tu amiga, para tu amigo. Que te inspira, ¿no? A la vez. Obvio, Para crear. obvio. Y ellos, si bien eran actores, estaban como muy en contra del teatro de esa época, ¿no? Del teatro que venía del teatro abierto, que era como muy pesado, de la institución. Oscuro. Claro. Drama. Exacto. Hay una entrevista en la que él cuenta que se encuentra a Batato Barea y le dice, yo odio el teatro. Ah, yo también. Y ahí se hicieron amigos. Por este encuentro, ¿no? Exacto. Por ese punto en común. Sí, los han echado de programas de televisión y se cagaban de risa que los echaran, ¿entendés? No les importaba nada. Y después él empieza también a actuar en teatro oficial y en el 2000 se publica este libro donde recopila todo ese trabajo de más o menos 20 años. Y él cuenta que escribe desde muy chico. Siempre menciona a su profesora de lengua y literatura en la primaria, que estaba fascinada con los textos y los cuentos que escribía él desde chiquito. Y ella fue una de las primeras personas que lo impulsó a publicar, no sé, en la revista de la escuela, ¿me entendés? Sí. Y bueno, entonces él escribió siempre, ¿no? Y siempre tiene esta improvisación en la mente. Todo el tiempo está traduciendo ese universo teatral a la hoja, ¿no? Y otro de los libros que él escribe, que se llama Legión, Religión, las 13 oraciones, es un libro donde vemos a Urdapilleta en otra faceta. Es una... Les voy a mostrar a ustedes, pero yo igual lo voy a decir para que se imaginen cómo es el libro. Son los cuadernos de Urdapilleta. Wow, eso lo podemos subir a historias después para Sí. que la gente también lo pueda ver. Los cuadernos de Urdapilleta, el trazo, las palabras de Urdapilleta. Él creo que tomó una gran decisión, que es ser transparente en la forma más pura de la palabra, ¿no? Sí. Él odiaba las máquinas de escribir, odiaba la computadora, decía que se enojaba, que no le gustaba, que no entendía por qué la gente escribía en computadoras. Y él tenía un montón de cuadernos guardados en baúles y un día Batato fue uno de los que le dijo, che, esto lo tenés que recopilar y lo tenés que publicar. Y este se publica en el 2007. Y lo que me parece interesante es que es como si estuviéramos en una mirilla de la vida de Urdapilleta y podamos ver qué piensa, cuáles son las imágenes que tiene en la cabeza sin ningún tipo de filtro. Hay dibujitos tipo corazón, flechita, una cara que dibuja de repente. ¿Hay tachones? Hay 2 tachones en todo el cuaderno. Wow. 2, los conté. Los tachones. Es una gran pregunta porque uno dice, bueno, a ver cuánto cancela lo que acaba de escribir y no, es así. Y acá en este libro sí vamos a ver como un Urdapilleta mucho más conectado con la espiritualidad. Vichy, te va a encantar este libro, Bicharraca. Te va a encantar. La aparición de Dios. Él era muy creyente, no creía en el Dios cristiano, pero creía en un Dios y este libro es como una conexión de él con ese Dios y una conexión de él con sus errores, con los primeros pensamientos más frescos, ¿me entendés? Sus ideas, hay ideas para televisión. Acá me imagino que entra por esta puerta, le dice tal texto a tal, sale, listo, terminó la idea a otra cosa. Entonces vemos como la cocina del autor. Backstage. El backstage del autor, que en general cuando uno compra un libro, el libro está editado, pasó por un montón de procesos, ¿no? Por un montón de mano en el medio. El orden de un libro está editado. Acá son 13 oraciones porque son como 13 capítulos, que él le pone un número arriba. Y
y ver como esa cotidianeidad, ¿no? Uno se imagina, bueno, estaba sentado en una silla, en una mesa, escribiendo esto, podés imaginártelo en el silencio, en su casa. Él era muy solitario, dicen las personas que lo conocieron que era muy solitario, tenía un carácter particular. Hay algunas entrevistas en las que él dice como, no, yo no quiero venir a decir nada porque odio la televisión, está en muy pocos programas y bueno, y también dio sí, pocas notas. muy pocas. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a Urdapilleta fue en un capítulo de Mujeres Asesinas. Ay, Esa serie en particular marcó un antes y un después en mi vida y fue increíble. Se veía la potencia en polka, o sea, claro. impensado. Y conectando un poco la espiritualidad con la poesía, una vez pensé que las ideas son espíritus. Y ayer no, hoy en realidad, hoy al mediodía, estaba pensando que quizás los poetas, las poetas, son canalizadores de esos espíritus, ¿no? Como si las ideas y si la poesía estaría como en un plano como muy arriba y de repente vos con tu papel y con tu lápiz, ¡pum!, ahí te baja. Y quizás Urdapilleta era un gran medium, ¿no? Para mí era un gran medium. La Medium gente que lo vio monstruo. actuar. Hoy justo estaba en la terraza de mi casa y me encontré con mi vecina Fernanda, le mando un beso. Tuvimos una conversación muy corta, pero me habló de Gambas al Ajillo, justo, que fue otro de las agrupaciones de ese momento. Creo que está integrada por, Alejandra Fleischner, Verónica Ginás y dos chicas más que, perdón, chicas, no me acuerdo su nombre. Pero bueno, también de la época. Y creaciones completamente autogestivas, se dirigían, se producían el vestuario, eran como varietés con todos estos monstruos teatrales y que esté todo ese material textual en un libro a mí me parece maravilloso. Y yo creo que si alguien no se acercó a este movimiento o no tiene idea de lo que fue, leer este libro va a ser como un gran espejo de todo lo que fue esa época. Y este otro libro que tiene otra energía, tiene otro tono profano. No, quería decirte que cuando comentabas este libro, como el crudo, como que lo primero que pensé en realidad, o se me vino, fue como algo más relacionado a la pintura, ¿no? Como que de repente te escuché a vos transmitiendo esto y me agarró como el boceto, la cosa cruda, el croquis. Que ya incluso cuando uno ve algún boceto de un artista, decís, ya es un cuadro. Exacto. ¿No? Y cómo transmite, bueno, nada, eso solamente, y que amé. Me encanta. Les voy a leer un breve fragmento de este libro, de Legión Religión, que sintetiza un poco el vínculo que él tenía con Batato. Es muy cortito. Dice así. Uy, se me fue la página. Acá. Dice, organizábamos cada salida con precisión milimétrica. De ese modo nos asegurábamos sorpresas. Todo fuera de control. La realidad de la odisea ocupada en vencernos. Errores nuevos, aciertos sorpresivos. Florecía cada instante, daba fruto fresco que devorábamos. Un juego infinito. Una hora de cualquier reloj, de cualquier mortal, era todo un almanaque rasgado, deglutido con el alma. Se iniciaba en casa de Batato, vistiéndonos. Yo, el hijo del general, culpable, ¿por qué? No sé. Él, el asesino, su hermano, culpable, no sé. Nos tratábamos de tú, como damas castellanas. ¿Podrás pasarme el colorete? Ponte el taco. Una vez mujeres, salíamos a la calle. Y ahí sí, actos criminales. No reíamos, pero al mirarnos en los brillos de los ojos, nos veíamos la fiesta, a todo trapo. Maravilloso. Qué difícil cerrar con palabras, la escritura, la poesía. Gracias, Cami. No, ustedes. Hermoso. Alto debut. Muchísimas gracias a mis compañeras también, que cuando las chicas dijeron no vamos a poder estar, ellas se organizaron toda la agenda para poder estar acá acompañándonos a todos. Así que es un placer enorme.
Nosotros nos encontramos la semana que viene a las 21 horas. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Belu. Hermoso Siempre un programa. placer. Hermoso placer.